Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Luego de 139 años, el expenal García Moreno dejó de funcionar. Quienes lo conocieron lo describían como un lugar sombrío, triste y siniestro, capaz de doblegar hasta el más duro de los corazones. Una vez que los internos fueran trasladados a otro centro de rehabilitación, las puertas de este viejo inmueble se abrieron al público, permitiendo conocer su oscuro pasado y sus fascinantes historias. Así lucía el expenal García Moreno un mes antes de su clausura definitiva. Decenas de personas hacían fila en los exteriores para visitar a los amigos y seres queridos que pagaban una condena. Doña Esperancita, al igual que hace 30 años, recibía encargos que la gente no podía ingresar. Teléfonos celulares, joyas y correas. Artículos que una vez terminada la cita y después de pagar un pequeño valor económico, eran devueltos en perfecto estado. Las ventas ambulantes, los patrulleros, el ruido, la basura y las anécdotas eran cosa de todos los días. Ahora cuando se fugaron los 56 detenidos, y yo cuando veo así digo, Dios mío, que es como un desfile que va a haber de los que van los atletas, que cuando la gente gritaba, yo me tiré al suelo me tiré a gritar, yo dije me mata, pero gracias a Dios no me pasó nada. Pero aquel panorama cambió. Después de 139 años, la edificación, comparada muchas veces con el mismo infierno, cerraba para siempre sus puertas. Los internos fueron trasladados al Centro Regional de Rehabilitación Social de Cotopaxi, y el silencio se apoderó del lugar. Han pasado aquí políticos, han pasado personas que tuvieron militancia armada, ¿no es cierto? O sea, por aquí por la cárcel, más o menos como la casa del jabonero, ya el que no cae resbala. Date cuenta, en estos 139 años, miles de personas han pasado por aquí, ecuatorianos, extranjeros, presos políticos, presos comunes, delincuencia organizada. Es una edificación que tiene un profundo valor histórico y valor patrimonial. Y no es un hecho de todos los días que las personas puedan ver, conocer esto, ¿ya? No desde un carácter moral, no desde un carácter sancionador, de decir, si no comes la sopa te llevo al expenal, ¿no es cierto? No, sino que la gente conozca, que entienda que finalmente por feo que pueda ser el lugar, por oscuro, por húmedo, por frío, finalmente es un hecho que te recuerda que es parte de la historia nacional. Las autoridades consideraron que aquel oscuro pasado jamás se tendría que olvidar y a través de una muestra fotográfica e interpretaciones teatrales se permitió el ingreso de la ciudadanía. Ahora, quienes hacen fila para ingresar al centro de rehabilitación no son familiares de los detenidos, son estudiantes de colegio. Aún así, tienen que cumplir con todos los procedimientos de seguridad. Los actores cumplen a la perfección su representación. Lo que se hace es este rato darle un valor para que la gente de a pie, la gente cotidiana, vea un poco cómo eran las relaciones aquí al interno. Por eso incluso se ha pensado en un dramatizado, para que la gente venga y visite los espacios, ¿no es cierto? Un poco también desmitificando. Acá no es que vivían ogros, no es que vivían unos seres así demencialmente malos, malísimos, malos. Habían personas que habían fallado con la sociedad, habían personas que han cometido delitos. Habían unos que efectivamente eran reincidentes, ¿ya? Pero era un espacio donde de alguna manera se trataba de restablecer una normalidad que permitiese unos mínimos de convivencia. Los guías se encargan de explicar a los presentes cuál era la distribución de los espacios en los diferentes pabellones, quiénes eran sus habitantes, las anécdotas, la constante lucha por sobrevivir y los privilegios de quienes tenían padrinos, poder y dinero. Aún se conservan algunas pertenencias de las personas que habitaron estas celdas. Una cuchara, la pantalla de un televisor, colchones, toallas, dibujos de la familia a quien se extrañaba tanto, mesas de billar, tiendas y decenas de imágenes religiosas. Si bien el sistema no lograba una eficaz rehabilitación social de los detenidos, por lo menos conseguía su arrepentimiento.
de eso estamos seguros. Entraba la gente, tenía que comprar muchas veces su celda, tenía que comprar un espacio donde poder dormir, que muchas veces era simple y llanamente el metro cuadrado donde estabas en el suelo, pero que le permitía a él poder pernoctar ahí, ¿sí? Eso eran relaciones de poder viciadas que estaban dadas entre las personas que controlaban los pabellones, los líderes de pabellones, los caporales, ¿no es cierto?, funcionarios mismos del sistema. Estamos en el pabellón A, considerado de máxima seguridad. Aquí se encuentra la celda de un conocido narcotraficante condenado a 16 años de reclusión mayor. Antes de ser trasladado a La Roca en la ciudad de Guayaquil, lugar en donde fue asesinado, estas eran las condiciones en las que pagaba su pena. Un pequeño pero surtido bar, televisión por cable, acceso a internet, baño privado, cocina con microondas, una cómoda cama y un hueco en la pared en donde se guardaban joyas y dinero. Eran bastante permisivas las autoridades de la época y eso permitió que él ingrese objetos que no correspondían a un centro de privación de libertad. Tenías ahí licores, tenía comida que él compraba exclusivamente fuera, en hoteles de Quito, y le ingresaban. Tenías visitas que no estaban reguladas, ¿no es cierto? Visitas de parejas de él, de amigos. Tenías teléfonos, tenías armas. Se encontró un arma cuando se hizo electrodomésticos. También nos encontramos con el cuentero de Muisne, el típico mandadero, la representación de un uniformado tomando lista, una amenazante pelea, y en medio de todo esto, a Óscar Ortiz, doctor en psicología, quien durante 26 años trabajó en el expenal. Los recuerdos inundan su mente cada vez que pasa por una de estas frías y silenciosas celdas. Yo, si paso por una celda, muchas veces me acuerdo de las personas que estaban allí. De pronto me acuerdo a lo mejor haber convivido un instante, un momento, haber compartido un poco de tiempo, haber apoyado, por decir algo, en situaciones de depresión, de angustia, haber aportado para que muchos de ellos inclusive no se suiciden. Se percibe el dolor, se percibe la angustia, se percibe la depresión. Aquí han habido muchas historias altamente tristes, altamente tristes. La exposición fotográfica y representación teatral ha recibido un promedio de 15.000 personas. El ingreso no tiene costo y aún está a tiempo de convertirse en protagonista de la apasionante historia del expenal García Moreno.